que el anarcocapitalismo es una idea atractiva, pero también me parece que es peligrosa, que hay mucho ANCAP, con perdón, tarao. O sea, que se traga 4 ideas y cree que son ciertas verdades reveladas casi que no tienen problemas y que todo se resume a eslóganes como los impuestos son un robo y el Estado es el mal y tal. Oye, el pensamiento de Miguel Ancho Bastos y Juan Ramón Rayo, como lúcidos y coherentes exponentes contemporáneos de la Escuela Austriaca de Economía, en el ámbito hispanohablante, se presenta como un sistema deductivo de notable elegancia. Su arquitectura intelectual, heredada directamente de la praxeología de Mises, descansa sobre una piedra angular filosófica, el subjetivismo radical. Esta doctrina sostiene que toda la realidad social, en su vasta complejidad, es en última instancia reducible al agregado de acciones, valoraciones y estados psíquicos de los individuos. Fenómenos como el Estado, el dinero o la propiedad no son, desde esta perspectiva, entidades con existencia propia, sino construcciones mentales, sujetos imaginarios cuya realidad se agota en las mentes y acciones de las personas que los componen. Bastos plantea el debate en términos de una dicotomía fundamental. Los hechos sociales son o bien objetivos o bien subjetivos, y al elegir el subjetivismo cree desmantelar los cimientos de ideologías colectivistas como el marxismo, que yo también lo quiero. La tesis central de este vídeo es que, a pesar de su consistencia interna y su poder polémico, este modelo es ontológicamente ingenuo y, por tanto, descriptivamente falso. Su principal carencia no es política, sino filosófica. ¿Por qué? Porque es incapaz de explicar la existencia y el poder causal de una realidad social que, aunque dependiente de la mente humana, es genuinamente objetiva. El subjetivismo radical confunde la innegable subjetividad de la valoración individual con la inexistencia de estructuras sociales objetivas. Esta postura, además, no parece ser un mero punto de partida axiomático y neutral. Su desarrollo histórico está marcado por una función defensiva. Se erige como un ariete contra las reificaciones de sus adversarios ideológicos, principalmente el socialismo y el intervencionismo estatal. ¿What? Al esforzarse por negar la existencia de entidades colectivas como la clase o el interés general, la ontología austriaca adopta una parsimonia tan extrema que acaba negando también la existencia de estructuras sociales observables y causalmente eficaces que son fundamentales para el propio funcionamiento del capitalismo. Para desvelar esta insuficiencia fundamental, este vídeo empleará como única herramienta analítica la ontología de los hechos institucionales desarrollada por el filósofo John Searle en obras como La construcción de la realidad social y Creando el mundo social. El marco de Searle nos permite superar la falsa dicotomía entre lo objetivo físico y lo subjetivo psicológico, introduciendo una tercera categoría crucial, lo objetivamente social. En este vídeo demostraremos cómo los seres humanos, a través del lenguaje y la intencionalidad compartida, construyen una realidad objetiva de hechos institucionales, dinero, propiedad, contratos, corporaciones, gobierno, que no puede ser explicada por la mera agregación de estados mentales individuales. Esta realidad, una vez creada, se vuelve obstinada, imponiendo una estructura de poderes y razones sobre los individuos que el subjetivismo radical es ontológicamente incapaz de ver. ¡Vamos al lío! Antes de abordar la crítica ontológica, es crucial examinar el método sobre el que se erige el edificio austriaco, la praxeología. Desarrollada por Ludwig von Mises, la praxeología se presenta como la ciencia de la acción humana. Su punto de partida no es la observación empírica, sino un axioma fundamental considerado autoevidente y universal. El ser humano actúa deliberadamente para pasar de un estado menos satisfactorio a otro más satisfactorio según su propia valoración subjetiva. A partir de este axioma, la praxeología procede a través de una deducción verbal puramente lógica para derivar todo el corpus de la teoría económica de manera análoga a cómo la geometría se deriva de sus axiomas. ¿What?
Este método, sin embargo, presenta dos fallas epistemológicas que lo aíslan de la investigación científica convencional. En primer lugar, su axioma fundamental opera como una tautología. La afirmación de que toda acción busca mejorar la situación del actor es irrefutable por definición. La propia acción se toma como prueba de la preferencia del actor por el resultado esperado. ¿Qué? Si un individuo salta de un edificio, la praxeología sostiene que, desde su criterio subjetivo, buscaba una situación más satisfactoria. No hay acción concebible que pueda contradecir el axioma porque cualquier acción es reinterpretada como una manifestación del mismo. Entonces, el sistema se vuelve un círculo lógico cerrado donde la premisa es confirmada por cualquier evento posible, perdiendo así poder explicativo sobre el mundo real. En segundo lugar, y como consecuencia directa de lo anterior, la praxeología es un sistema no falsable. Mises y sus seguidores afirman explícitamente que sus proposiciones no se derivan de la experiencia y, por tanto, no están sujetas a verificación o falsificación en el campo de la experiencia y los hechos. ¿Qué me estás contando? Esta postura choca frontalmente con el criterio de demarcación científica propuesto por Karl Popper, según el cual una teoría solo puede considerarse científica si es susceptible de ser refutada por la experiencia. Al declararse inmune a la evidencia empírica, la praxeología se sitúa deliberadamente fuera del ámbito de la ciencia empírica, convirtiéndose en un sistema dogmático. Si bien puede ser internamente consistente, su carácter a priorístico y no falsable lo convierte en una herramienta más adecuada para la justificación ideológica que para la descripción y explicación de la compleja realidad social. Para fundamentar la crítica posterior es indispensable exponer con precisión los pilares de la ontología social de Searle. El proyecto de Searle busca responder a una pregunta central: ¿cómo puede haber una realidad objetiva que solo existe porque nosotros creemos que existe? ¿Qué? La respuesta reside en una serie de distinciones y mecanismos conceptuales que estructuran nuestra civilización. Searle comienza con una distinción ontológica básica entre dos tipos de hechos. Los hechos brutos son aquellos cuya existencia es independiente de cualquier opinión o institución humana. Por ejemplo, son parte de la estructura física del universo. Que el Monte Everest tiene una cierta altitud o que el agua está compuesta de H2O son hechos brutos. No dependen en absoluto de nuestro acuerdo para ser verdad. Por otro lado, los hechos institucionales son aquellos que requieren de las instituciones humanas para su existencia. Que un trozo de papel es un billete de 20 euros, que una persona es el presidente del gobierno o que una parcela de tierra pertenece a alguien, son hechos institucionales. Su existencia depende enteramente del acuerdo humano, pero esto no los hace menos reales o fácticos. El mecanismo lógico que permite a los humanos crear hechos institucionales a partir de hechos brutos o de otros hechos institucionales de nivel inferior es lo que Searle denomina una regla constitutiva, cuya fórmula general es: X cuenta como Y en el contexto C. Este no es un mero acto de nombrar, sino una imposición de estatus. El término X representa un objeto, persona o estado de cosas que puede ser un hecho bruto, esto es, un trozo de papel, una persona, o un hecho institucional ya existente. El término Y es la función de estatus que se asigna a X. Esta función dota a X de poderes que no posee en virtud de su mera estructura física. Un trozo de papel, X, no puede, por su composición química, comprar bienes. Solo puede hacerlo cuando se le asigna el estatus de dinero. Y el término C representa el contexto, es decir, el sistema de reglas e instituciones que debe estar en vigor para que la asignación de estatus tenga sentido y sea efectiva. Un trozo de papel solo cuenta como dinero en el contexto de un sistema bancario y legal que lo respalde. La imposición de una función de estatus no es un acto privado. Un hecho institucional no existe porque un solo individuo crea en él. Requiere una intencionalidad colectiva. Un fenómeno que Searle considera biológicamente primitivo e irreducible a la suma de las intencionalidades individuales. No se trata de yo creo que esto es dinero y tú crees que esto es dinero, sino de un nosotros aceptamos que esto es dinero. Este reconocimiento y aceptación compartida, esta intención nosotros, es lo que crea y sostiene la realidad social. Este concepto se opone frontalmente al individualismo metodológico que postula que todos los fenómenos sociales deben ser explicados
aplicados en términos de individuos aislados y sus motivaciones. La consecuencia más profunda de la asignación de un estatus I es la creación de nuevos poderes deónticos, esto es, derechos, deberes, obligaciones, permisos y prohibiciones. Alguien a quien se le asigna un estatus de propietario adquiere el derecho a excluir a otros y la obligación de pagar impuestos. Alguien con estatus de cónyuge adquiere un nuevo conjunto de derechos y obligaciones con respecto a otra persona. Y es que estos poderes son reales y tienen efectos causales en el mundo. Esto conduce a la distinción crucial de Searle entre subjetividad ontológica y objetividad epistémica. Los hechos institucionales son ontológicamente subjetivos porque su existencia depende de la intencionalidad colectiva humana. Si todos dejáramos de reconocer la institución de la propiedad, esta dejaría de existir. Sin embargo, una vez que la institución está en vigor, las afirmaciones sobre los hechos dentro de esa institución son epistémicamente objetivas. Que yo sea o no el propietario legal de una casa es cuestión de hecho objetivo, verificable mediante registros públicos y no una cuestión de mi opinión subjetiva o la de cualquier persona. De manera que esta realidad objetiva, aunque creada por nosotros, es la que el subjetivismo radical ignora. Armados con el aparato conceptual de Searle, podemos ahora proceder a una deconstrucción sistemática de los pilares del subjetivismo austriaco. La crítica revelará que el modelo austriaco confunde sistemáticamente la génesis histórica de un fenómeno con su ontología actual y la posesión física con el derecho institucional. La teoría austriaca del dinero, articulada magistralmente por Mises en su teorema de la regresión, ofrece una explicación lógica y evolutiva de su origen. Sostiene que el valor del dinero hoy depende de su poder adquisitivo de ayer y así sucesivamente hasta llegar a un punto inicial en el que el bien monetario, por ejemplo el oro, era valorado por su utilidad directa como mercancía en una economía de trueque. Esta explicación es poderosa porque rompe la circularidad de que el dinero tiene valor porque la gente cree que tiene valor. La implicación es que el dinero debe surgir orgánicamente del mercado y no puede ser una creación arbitraria del Estado. Desde la perspectiva de Searle, esta teoría comete una falacia genética. Confunde una explicación plausible sobre el origen histórico del dinero mercancía con una descripción de la ontología actual del dinero fiduciario. El dinero fiat moderno es un hecho institucional puro. Su existencia se rige por la regla constitutiva. Estos trozos de papel impreso o registros digitales X cuentan como moneda de curso legal para la liquidación de todas las deudas públicas y privadas y dentro del territorio nacional y el sistema de la banca central. C. El valor de un billete de euro hoy no reside en la valoración subjetiva agregada de sus propiedades físicas, ni en la memoria colectiva de su convertibilidad en oro. Su poder reside enteramente en su estatus y mantenido por la intencionalidad colectiva, la aceptación generalizada dentro del contexto C, el marco legal y comercial europeo. El subjetivismo es incapaz de explicar el poder deóntico del curso legal, la obligación objetiva que un acreedor tiene de aceptar este dinero en pago de una deuda. Esta obligación no es la suma de las preferencias psicológicas de los acreedores, es una característica objetiva de la institución monetaria. El teorema de la regresión describe brillantemente el nacimiento de una institución, pero no puede describir la anatomía de la institución madura que usamos hoy. La concepción austríaca de la propiedad, especialmente en la formulación de Murray Rothbard, se basa en el principio de la apropiación original. Derivado de la autopropiedad, este principio establece que uno se convierte en el propietario legítimo de un recurso sin dueño al ser el primero en mezclar su trabajo con él, es decir, mediante un acto físico de uso, transformación o defensa. Esto es una teoría fundamentalmente fisicalista donde el derecho de propiedad es una extensión del control físico directo. La ontología de Searle revela que esto es un error categorial. Confunde el acto de posesión o adquisición inicial con la institución de la propiedad. La propiedad en una sociedad compleja no es una relación física entre una persona y una cosa, sino un hecho institucional que consiste en una red de poderes deónticos entre personas con respecto a una cosa. La regla constitutiva es: este documento de registro en el catastro X cuenta como prueba de los derechos de propiedad exclusivos de la persona Z y en el contexto del sistema legal vigente
gente. C. Esta ceguera ontológica se manifiesta de forma aún más clara en los análisis de economistas contemporáneos como Juan Ramón Rayo. Al explicar la naturaleza de la propiedad de una empresa, Rayo correctamente señala que el accionista no es dueño de los activos reales de la compañía, sino que el dueño de esos activos reales es la persona jurídica empresa. Esta afirmación, aunque precisa, es una capitulación involuntaria ante la ontología de Searle. La persona jurídica es un hecho institucional por excelencia, una entidad creada por una declaración de estatus que no tiene existencia física bruta. No es la suma de las psicologías de los accionistas. Es una entidad objetiva con derechos y obligaciones, poderes deónticos, que el subjetivismo radical no puede explicar. Rayo describe perfectamente un hecho institucional mientras se aferra a una ontología que niega su existencia independiente. El modelo subjetivista fisicalista es completamente incapaz de dar cuenta de las formas más comunes de propiedad en el capitalismo moderno. La propiedad intelectual, las acciones de una sociedad anónima, los bonos del tesoro o los derivados financieros. Estos son hechos institucionales puros, donde el término X puede ser una simple entrada en un registro digital, pero que confieren un inmenso y objetivo poder deóntico a sus poseedores. El pilar del discurso de Bastos, Rayo y la tradición austríaca es una dicotomía maniquea entre el mercado, concebido como un orden espontáneo, natural y voluntario, y el Estado visto como una entidad artificial, coactiva y parasitaria. ¿Qué? El mercado emerge de la suma de acciones individuales. El Estado es una ficción impuesta que ataca la propiedad y la libertad. La deconstrucción searliana disuelve esta dicotomía como ontológicamente insostenible. El concepto de orden espontáneo puede ser una descripción útil de la génesis evolutiva de algunas prácticas sociales, pero no es una descripción ontológica de la estructura actual del mercado capitalista. Lejos de ser un estado de naturaleza preinstitucional, el mercado moderno es un denso campo de hechos institucionales interconectados. Contratos, sociedades anónimas, bolsas de valores, sistemas de crédito, derechos de propiedad intelectual, etc. Una sociedad anónima no es simplemente un edificio con gente dentro, es una entidad legal, un hecho institucional creado por una declaración de estatus. Este conjunto de estatutos registrados, X, cuenta como una persona jurídica con responsabilidad limitada y bajo el Código de Comercio. C. El punto crucial es que para la mayoría de estas instituciones fundamentales del mercado, el Estado proporciona el indispensable contexto C. El derecho contractual, el derecho mercantil, los registros de la propiedad y la imposición del curso legal de la moneda son los marcos institucionales que otorgan a las transacciones de mercado su objetividad, estabilidad y poder deóntico. El Estado no es meramente un parásito externo al mercado. Ontológicamente es un elemento constitutivo de las reglas del juego que el propio mercado juega. Hablar de un mercado capitalista moderno sin este trasfondo institucional es como intentar describir una partida de ajedrez mencionando solo los movimientos de las piezas, pero ignorando la existencia de las reglas que definen qué es una pieza y qué movimientos son posibles. Es crucial subrayar que esta crítica no se articula desde una trinchera ideológica antagónica, sino desde el propio campo liberal, partiendo de una honestidad epistemológica de raigambre hayekiana y popperiana. Su único fin es desmantelar dogmas que, por establecidos que estén, deben ser sometidos al rigor filosófico para fortalecer el pensamiento de la libertad. Este análisis ha demostrado que el subjetivismo radical defendido por la escuela austriaca fracasa como teoría descriptiva de la realidad social. Su ontología es incompleta. ¿Por qué? Porque al reducir todo fenómeno social a la psicología individual y al apoyarse en un método praxeológico, tautológico y no falsable, ignora la existencia de una vasta y poderosa capa de la realidad, los hechos institucionales objetivos. La realidad social es, en este sentido, obstinada. Se resiste a ser disuelta en meras creencias subjetivas. Las obligaciones objetivas de un contrato, el estatus legal de la propiedad o el poder del dinero fiduciario, son fuerzas del mundo real que constriñen y habilitan nuestras acciones
independientemente del disentimiento o la valoración de un individuo particular. Ignorar esta estructura no es un signo de rigor, sino de ceguera ontológica. Así que este vídeo concluye, por tanto, no con una prescripción política, sino con un llamado filosófico que emana del propio liberalismo. Una filosofía de la libertad coherente y efectiva, fiel al espíritu crítico de Hayek y Popper, no puede construirse sobre una descripción ontológicamente deficiente del mundo. Para aspirar a limitar, reformar o incluso abolir ciertas instituciones como el Estado, primero es imperativo comprender qué son y cómo se construyen ontológicamente. Un pensamiento libertario ontológicamente robusto debe abandonar esta ontología ingenua y empezar a lidiar con la realidad del mundo social como una estructura creada por el hombre, pero no por ello menos objetiva. Y solo a través de la honestidad epistemológica, desmantelando nuestros propios dogmas, podremos comprender la gramática con la que se construye nuestro mundo social y aspirar a escribir una nueva fase, una que articule la libertad dentro de la ineludible realidad de nuestras estructuras compartidas. Nos vemos al alba, lechucilla.